de los años de 1900 a 1939. La figura capital de José Ortega y Gasset, con su gran concepto de razón vital, que impondría un magisterio intelectual alrededor del cual todos los intelectuales españoles de los años 1910-1930 gravitarían. En aquellos años, incluso antes de la conversión de Ortega a la Lebensphilosophie, superando el neocantismo, una corriente vitalista se esboza en España, de la cual el vasco Unamuno, como su primer inspirador en el país, el gallego Victoriano García Martí, que fue un estudiante de Bergson en el Colegio de Francia, la filósofa andaluza Zambrano, estudiante de Ortega y admiradora de Unamuno, van a ser unos representantes en momentos diferentes. A través de dos generaciones desarrollan una metafísica común de la cual cada uno quiere ser el garante como el difusor. Son unos pedagogos ilustrados de esta metafísica. Y sí, esta metafísica es fundamentalmente un grito a favor de la rehabilitación urgente de la vida dentro del pensamiento, fue primero la expresión de una desaprobación. En efecto, son los portavoces de un descontento intelectual que crece en España contra la metafísica racionalista tradicional, se elevan contra una metafísica demasiado binaria que opone al ser a la realidad mutable, la cual como tal no constituiría un objeto digno de un interés metafísico. La metafísica sería entonces, según Aristóteles, la ciencia del ser, o según Santo Tomás, la ciencia de los objetos inmateriales, invisibles o transfísicos. Pero esta corriente española expresa una intuición diferente de la visión tradicional de la metafísica del ser y de la razón. Al final del siglo XX y principio del siglo al final del siglo XIX y principio del siglo XX, sobre todo bajo el impulso de Bergson, la metafísica ya se convierte en una experiencia vivida. Menos que un discurso sobre el ser, es una actitud vital de cuestionamientos sobre el mundo. Esta metafísica española no se elabora basándose sobre unos trasmundos, unas entidades absolutas e impasibles. Su exigencia no estriba en ir más allá, sino en exaltar amorosamente la creación, la realidad del mundo y de los hombres, dando otra acepción al prefijo meta, que en este caso significaría más entre, en, dentro de la fusis. Las cosas y la naturaleza, además del hombre, son los objetos de este nuevo método metafísico. Para ellos, la metafísica debe vitalizarse, humanizarse. La enseñanza que intentan desarrollar en sus ensayos consiste en rehumanizarla. La condición de la metafísica ya no es producir ideas henchidas de sí misma, sino vivir. Como lo proclama el iconoclasta Unamuno, enfrentándose al método metafísico cartesiano, ya no hay que defender el cogito ergo sum, sino un sum ergo cogito. Finalmente, en una lógica pedagógica similar, Unamuno, García Martí y Zambrano difunden una metafísica vitalista cordial, realista, un poco desfasada, humilde, de limpios de corazón, una metafísica quijotesca, dice Unamuno, que se diferencia de una metafísica de eruditos y de intelectuales. Pues mi primer punto se titula Denuncia didáctica común de la metafísica tradicional. Históricamente, el objeto de estudio de la metafísica es el ser, a diferencia de la física que estudia la naturaleza. Os he puesto aquí una definición en francés de Ferdinand Alquier. Pero no es la definición que sostienen esos tres españoles. En efecto, según ellos, este enfoque clásico de la metafísica aleja de la realidad. Zambrano denuncia en Los intelectuales en el drama de España de 1939 lo que considera como el dogmatismo metafísico racionalista y absolutista que defiende una visión dualista de la realidad que opone, cito, la realidad huidiza e inaceptable por su misma variabilidad a otra realidad inmutable, permanente y absoluta, sustraída al tiempo y a toda relatividad. A esta realidad verdadera se la llamó ser y se la contrapuso a la apariencia cambiante de los fenómenos naturales. Fin de cita. Esta lógica binaria fragmenta, desrealiza, conduce a una hinchazón de las ideas
Zambrano pone en tela de juicio igualmente este proceso en su ensayo Pensamiento y Poesía en la Vida Española, del mismo año, especialmente en el capítulo titulado La crisis del racionalismo europeo, en el cual explica la lógica que opera de la Grecia parmenidiana a la Europa de Hegel y que olvida a lo otro, dice. Como Zambrano le recuerda, no hay que olvidar que las ideas fueron hechas para tomar contacto de la realidad, mas no para nutrirse de ellas como una larva en el capullo. Uno de los grandes peligros de la metafísica es caer, dice, en un absolutismo. Podríamos añadir solipsista. Esta metafísica comete, dice, el pecado de querer eludir en su afán de pureza la inmediatez de la vida. Antes de ella, Unamuno revelaba la idiocracia a la cual conduce especialmente una metafísica absolutista y la forma de desconexión de lo vital a la que conduce. En general, Unamuno menosprecia todo metafísico filosófico que olvida a la realidad del hombre, así como dice la humanidad de Dios. Lo que debe prevalecer es la vida y no la inteligencia por sí misma. García Martí, en su magnífico ensayo de 1915 titulado Del vivir heroico, señala también la fuerte abstracción del hombre en la elaboración intelectual. El acercamiento demasiado conceptualista del hombre es reductor en la medida en que mutila su realidad y dice, así caminan los intelectuales, reducir la vida al cerebro no tiene más que un peligro, el de olvidar la vida. Entonces es tiempo, clama Zambrano, para descubrir un nuevo uso de la razón más complejo y delicado. Quiero decir que la razón humana tiene que asimilarse el movimiento, el fluir mismo de la historia, adquirir una estructura dinámica en sustitución de la estructura estática. Mi segundo punto se titula Propuesta de otra metafísica, una metafísica vitalista y realista. Los españoles, especialmente en aquel periodo, se proclaman los defensores de otro paradigma metafísico en una forma de reivindicación un poco patriótica. Reivindican que tienen una metafísica española propia. Por ejemplo, Unamuno del sentimiento trágico de la vida dice, esta frase bien conocida que hemos citado ayer, pues abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida y no en sistemas filosóficos, es concreta. Zambrano, en esta misma lógica de especificación del pensamiento español, explica el español persigue y valora lo humano, lo directo. Y una de las grandes teorías de Zambrano es que España muestra una, dice, rebeldía virginal contra el racionalismo greco-europeo. Esta metafísica española, entonces, propone abrirse a otra cosa que al ser. El logos metafísico debe también integrar a lo otro. Cito a Zambrano, lo demás, el movimiento, el cambio, los colores y la luz, las pasiones que desgarran el corazón del hombre, son lo otro, lo que ha quedado fuera del ser. Fin de cita. Y sin la integración de lo otro, la metafísica se convierte en un proceso ascético, irrealista, desintegrador. Unamuno dice que, cito, la metafísica no tiene valor sino en cuanto trate de explicar cómo puede o no puede realizarse ese nuestro anhelo vital. Y es que hay y habrá siempre una metafísica racional y otra vital en conflicto perenne una con otra. La metafísica no tiene que perderse en los laberintos de la abstracción de la dialéctica, sino tiene que abrirse a lo otro y hacer escuchar el pulso vital del hombre. Contra todo intelectualismo seco, García Martí reivindica también su búsqueda intelectual la primacía de la vida, de lo otro. No se puede elaborar sin una conexión con la realidad íntegra. No quieren entonces desarrollar una teoría sobre el ser, sino expresar en qué consiste la vida. De cierta forma se expresan desde la misma metafísica viviéndola. Muestran que consiste en una actitud, en una aspiración, es una experiencia vivida. Unamuno en la idiocracia formula en esos términos la sed metafísica que experimenta. Dice, ansia de beber con el ojo espiritual directamente la luz del sol
de sentirse las entrañas bañadas en su vivificante de rayos, de poder mirarlo cara a cara y vivir de su luz. La metafísica unamuniana es sobre todo una necesidad de cuestionar el sentido profundo de la existencia. Se interroga así de dónde vengo yo y de dónde viene el mundo en que vivo y del cual vivo, a dónde voy y a dónde va cuánto me rodea, qué significa esto. Finalmente, para Unamuno la metafísica es un modo de vida y menos de intelectualizar. También Zambrano muestra que la metafísica no es intelectualización, sino que en España se encarna y reivindica incluso que, está en la cita, que España es en sí metafísica, dice todo era metafísico en España. En Pensamiento y Poesía, Zambrano evoca la particularidad filosófica española que llama realismo español y dice sería pura admiración, el puro asombro ante todo, entre todas las cosas. Una forma de tratar con las cosas, de estar ante el mundo, es una manera de mirar el mundo admirándose sin pretender reducirlo en nada. Tal es la manera de conducirse del enamorado. García Martí valoriza también la fuerza metafísica de permanecer, cito, ante el espectáculo de la vida, en una vivencia de contemplación. En un capítulo donde evoca la admiración que tiene hacia la filosofía poética de Bersón, dice: yo tengo una fe en este modo de proceder. Mirar los objetos con simpatía y con amor es ya comenzar a conocerlos. En este sentido, la metafísica que desarrollan es fundamentalmente realismo. Es Zambrano la que mejor profundiza esta particularidad de la metafísica española, define al realismo como lo otro que lo llamado teoría, como el predominio de lo espontáneo, de lo inmediato. Considera también a esta metafísica española como un materialismo, es la palabra que emplea. El materialismo, dice, vendría a ser una metafísica. Es la consagración de la materia, de lo táctil y de lo visual sobre todo. En este sentido, la metafísica se convierte en una actitud contemplativa y amorosa ante el mundo y las cosas y en su traducción sugestiva. En este sentido, el metafísico realista o materialista es un poeta. Para Unamuno también toda la realidad es el objeto de la metafísica y para surgirla, su lenguaje tiene que ser poético. Dice, el lenguaje es el que nos da la realidad como su verdadera carne. En la medida en que la metafísica auténtica tiene que servir la realidad y la vida, Unamuno la asocia con la filología. García Martí defiende también la necesidad de un logos metafísico que hable de la realidad compleja. Dice, en términos muy bersonianos, en vez de aceptar la vida en símbolo e interpretarla según el trabajo y las traducciones hechas por cuantos nos han precedido, preferimos reconstruirlo según nuestro sistema y enterrarnos de ella en su lengua original. Bueno, lo siento, no la cita. Tercer punto y último punto, humanizar la metafísica. Entonces, la metafísica defendida por estos autores no solo es realista en el sentido de glorificar la realidad material, sino también a la vida humana. Ahora bien, para humanizar la metafísica preconizan el desarrollo de una cultura de la interioridad, del corazón, cordial. Es el hombre entero quien debe filosofar metafísicamente para poder hablar del hombre íntegro y también de un absoluto que hay que humanizar porque creen en su humanidad. Primero se trata de cultivar la interioridad, lo vemos en el ensayo de Unamuno adentro, que dice hay que cultivar sus ideas por dentro, dice en la fe, invita a su lector a una conversión interior en la fe. Lo importante, dice Unamuno, en la idiocracia es fomentar la vida interior. García Martí considera, cito, que en el interior de la vida misma nos acompaña una fuerza misteriosa. Dice también, si advertimos en el fondo de nuestra vida una fuerza misteriosa, cultivar esa fuerza y hacer que florezca constituye el más alto sentido del vivir. En todo su ensayo del vivir heroico, García Martí invita a descubrir la vida interior. Dice, este continuo esfuerzo por traer la vida interior, la más honda y lejana, a las cosas para inundarlas de aquella luz infinita y eterna es nuestra doctrina.
En realidad, a través de esta interioridad se trata de cultivar la fuente auténtica de toda elaboración metafísica del corazón. Según Unamuno, cito, el que calienta las ideas en el foco de su corazón es quien de veras se las hace propia. García Martí expresa la necesidad de defender una metafísica cordial. Dice, exigimos a la inteligencia la garantía de tener sumergidas sus raíces en el corazón. Y Zambrano desarrollará la idea del corazón como fuente inspiradora de la metafísica en toda su obra y particularmente en un ensayo un poco más tardío, la metáfora del corazón de 1944. Esta primacía conferida a la interioridad y al corazón en la elaboración metafísica explica la didáctica que desarrollan. No hay pensamiento sin vida, la vida tiene que prevalecer, es el hombre entero el que piensa, lo vemos a través de estas citas. Su enfoque metafísico es entonces integralista, por eso Zambrano puede decir, en suma, este saber nuevo tendrá que ser un saber de reconciliación, de entrañamiento. Esta postura vitalista realista explica en qué Unamuno se opone al método metafísico cartesiano. Dice, la verdad concreta y real, no metódica y ideal, es homo sum ergo cogito, sentirse hombre es más inmediato que pensar. Entonces, Unamuno quiere difundir una metafísica vitalista, una filosofía de carne y hueso. Define este método sobre todo en el primer capítulo del Sentimiento trágico de la vida, titulado El hombre de carne y hueso. Zambrano defiende también este mismo enfoque metafísico integralista. Dice, lo que importa es el hombre íntegro, en carne, hueso, en alma y espíritu, en arrolladora presencia, el hombre entero, verdadero. Del conocimiento poético español puede surgir la nueva ciencia que corresponda a eso tan irrenunciable, la integridad del hombre. García Martí considera también que es el hombre entero, incluso sentimental, quien debe filosofar. Se trata de pensar, dice, con los nervios y la sangre, para poder traducir la realidad del hombre con su sangre, su calor y su aliento. Entonces esta metafísica quiere hablar del hombre en carne y hueso, del hombre auténtico, del hombre tal como es, humildemente, sin excluir su realidad, ni sus fallas ni debilidades. La metafísica de Unamuno es una metafísica de hombres auténticos, también heridos, simples, que se inserta por una parte en una lógica evangélica. Reivindica defender una metafísica quijotesca. Hace de Don Quijote el modelo de su metafísica vitalista y antiintelectual. Y esta adoración, entre comillas, por Unamuno de la figura crística de Don Quijote le conduce a construir una metafísica de burlados, de hombres desfasados, imperfectos. García Martí también defiende a los débiles, a los inocentes como garante de un modelo de pensamiento contra las gentes, dice, más duras, aquellas gentes que viven de un modo mecánico con los sabios, los puramente intelectuales. Y por su parte, Zambrano evoca la fuerza metafísica del fracaso, el fracaso que constituye el realismo como garantía, cito, de un renacer más amplio y completo. Por fin, su metafísica se da por objeto a un Dios, porque según Unamuno, la metafísica es siempre en el fondo teología, pero a un Dios vivo, quien se hizo carne y hueso. Al final de su ensayo Filosofía y Poesía, Zambrano proclama una profesión de fe, dice, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. A ella no le interesa el Dios lógico de los metafísicos, absoluto, impasible, sino el Dios humano quien se encarnó. En su ensayo La fe y en el sentimiento trágico de la vida, Unamuno evoca a Dios a través del Hijo, el Cristo del Evangelio, al que opone al Dios abstracto. Habla y defiende, cito, al Dios vivo, cordial, no el sumo concepto abstracto construido por los teólogos. Dios en nuestros espíritus es espíritu y no idea, amor y no dogma, vida y no lógica. Y siempre defenderá una metafísica humanizada que no da definiciones intelectuales de Dios, sino que sugiere unas intuiciones amorosas, sentimentales, vitales de Él.
El Dios, cito a Unamuno, el Dios lógico racional, el ens summum, el primum movens, el ser supremo de la filosofía teológica, no es más que una idea de Dios, algo muerto. En fin, el Dios a quien defienden Unamuno, Zambrano, como Victoriano García Martí, no es el de los metafísicos ni de los teólogos que intelectualizan, sino los pensadores o hombres que creen con humildad en una metafísica de la encarnación. Mantovani, que es rector de la Universidad Pontificia Salesiana. Adelante. Gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación y por estos días muy interesantes e intensos. Siempre me siento en casa a Salamanca. El título de mi ponencia es La metafísica no se ha de considerar como alternativa a la antropología, es una cita de Fides et Ratio, la tarea educativa de la transdisciplinariedad. Gracias también por perdonar mi itañol. El aspecto sectorial del saber, en la medida en la que comporta un acercamiento parcial a la verdad, con la consiguiente fragmentación del sentido, impide la unidad interior del hombre contemporáneo. Así advertía hace 20 años el Papa San Juan Pablo II en la carta encíclica Fides et Ratio, expresando al mismo tiempo la firme, cito, convicción de que el hombre es capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber. Este es uno de los cometidos que el pensamiento cristiano deberá afrontar a lo largo del próximo milenio, que es el nuestro, de la era cristiana. En esta intervención ofrezco algunas consideraciones sobre la perspectiva de la transdisciplinariedad de la que habla el Papa Francisco en su carta apostólica Veritatis Gaudium del 8 de diciembre de 2017, dirigida a todas las universidades y facultades eclesiásticas, intentando considerarla no solo epistemológica y metodológica, sino también educativamente. Hoy se da un positivo y prometedor redescubrimiento del principio de la interdisciplinariedad y el Papa propone una forma fuerte de interdisciplinariedad hablando de transdisciplinariedad. Yo estaba pensando por qué los rectores, por ejemplo el rector de Comillas, ¿no? En los días anteriores, tengo también el honor de representar, de coordinar la conferencia de los rectores de las universidades pontificias romanas. ¿Por qué los rectores prefieren o hablan, proponen la transdisciplinariedad? Y me parece que es porque se ve que hay que promover una colaboración verdadera entre personas, institutos, facultades, ¿no? En la Veritatis Gaudium se habla de nuestras instituciones como de providenciales laboratorios culturales, ¿no? Y nos damos cuenta que no, por eso no es suficiente la forma débil de simple multidisciplinariedad. En este sentido, por medio de la transdisciplinariedad se puede abrir un espacio útil para poner nuevamente en el centro el concepto de persona y subrayar la íntima relación entre antropología y metafísica. Y por eso os propongo dos partes. La primera, pensar y practicar la transdisciplinariedad, y la segunda, más breve aquí, no en el texto, hacia la persona con una mirada metadisciplinar. La primera, las universidades, ya había escrito el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, constituyen un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar el saber y el empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. ¿Cómo entender la interdisciplinariedad? Simplemente como, cito, planteamiento que favorece una mejor comprensión de un objeto de estudio contemplándolo desde varios puntos de vista. En este caso, esta correspondería a la sola multi o pluridisciplinariedad. Un primer grado de unidad de los saberes, en efecto, esta multidisciplinariedad,
ya implica colaboración entre disciplinas y entre personas que investigan, cosa que no es para nada, lo sabemos, automática, y en cambio requiere disponibilidad y formación al diálogo y al trabajo en equipo. Sin embargo, si se empiezan a considerar las disciplinas en recíproca conexión acerca de los métodos y su inserción en la cultura, crece la calidad de la interdisciplinaridad. Así que una interdisciplinaridad madura no se queda nunca en una simple justaposición, sino que procede ulteriormente. La interdisciplinaridad a este mayor nivel permite una comprensión más adecuada de un objeto dado que de la interdisciplinaridad, una comprensión más adecuada de un objeto dado que por su complejidad muy difícilmente podría ser conocido por un único método disciplinar. Pero la práctica de la interdisciplinariedad a veces, en efecto, es ligada a razones de eficiencia pragmática en la acción y no al deseo de unidad en el orden del conocimiento. A menudo el método interdisciplinar que surgió positivamente para resolver las contradicciones reductivistas y contrastar la fragmentación del paradigma del cientificismo, ahora ya no es adecuado plenamente a la epistemología de la complejidad. Por eso, varios investigadores han empezado a considerar poco satisfactorio el simple método interdisciplinar, hasta el punto de focalizar su atención en el método transdisciplinar, considerado capaz de sostener e integrar las diversas contribuciones con las que se aborda y se conoce la realidad. La transdisciplinaridad o metadisciplinaridad viene concebida así como el estadio más elevado de integración entre disciplinas, donde las recíprocas relaciones tendrían lugar dentro de un sistema con fronteras siempre abiertas entre las materias mismas. Si consideramos las principales cuestiones metadisciplinares, hay algunas de carácter epistemológico, otras que nacen de los temas estudiados, que remiten a su vez a otros interrogantes fundamentales, y hay un tercer grupo de cuestiones multidisciplinares que surgen de la necesidad de descubrir y profundizar los cuadros metafísicos, éticos y religiosos dentro de los cuales se mueven aquellos que practican esas ciencias, porque ningún científico puede ser verdaderamente o totalmente neutral frente a las cuestiones radicales y prescindir completamente de ellas en sus investigaciones. Por eso, me parece, el Papa Francisco propone la forma fuerte de interdisciplinaridad, como, cito, ubicación y maduración de todo el saber en el espacio de luz y de vida ofrecido por la sabiduría que brota de la revelación de Dios. Como notáis, el uso de esta noción no es neutral, porque se habla explícitamente de inter- y transdisciplinaridad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la revelación. Sin embargo, esta perspectiva se abre al entero conjunto del debate cultural, expresando claramente, cito, el principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, conexas y convergentes. Es lo que califica la propuesta académica, formativa y de investigación del sistema de los estudios, ya sea en cuanto al contenido como en el método. Es interesante porque ese es el sentido verdadero de la palabra universitas, ¿no? Que es una convergencia, ¿no? Ad unum, y por eso también con un orden de los distintos saberes. Este horizonte inaugurado por la perspectiva transdisciplinar lleva consigo una oportunidad histórica para muchas disciplinas. Para la filosofía, por ejemplo, es una ocasión para ejercer desde el nivel epistemológico su papel indispensable de mediación y de conexión de los varios saberes hacia los interrogantes más profundos sobre la realidad, en su verdad y en su sentido. Para la teología se presenta la posibilidad de salir fuera del aislamiento plurisecular manteniendo su propia autonomía y distinción de ellas,
pero también siendo capaz de superar de cualquier modo la autorreferencialidad. La filosofía en este contexto puede recuperar también su papel de instancia última de unificación del saber. Es propio del sabio ordenar, es decir, poner en orden, tener una mirada ancha y alta para juzgar cada cosa, para captar la unidad del todo y colocar las partes en el todo, y en fin, para ofrecer una respuesta a las preguntas últimas del sentido. En esta dirección me parece fundamental el papel de la metafísica. Hablar de transdisciplinariedad, por eso, no es solo una cuestión epistemológica y metodológica, sino que es ante todo educativa y formativa. El beato Newman, del que se habla en la Veritatis Gaudium, junto con otro beato, el abad Antonio Rosmini, como de un maestro de educación cristiana, se hacía portavoz ya en sus tiempos de la necesidad de un sistema de estudios abierto e integral, que pusiera a todos los que se formaban en la condición de saber, cito a Papa Francisco, dónde colocarse a sí mismo y a la propia ciencia, a la que llega, por así decirlo, desde una cumbre, después de haber tenido una visión global de todo el saber. Una visión que maduraba dentro de contextos relacionales muy significativos. Rosmini notaba, pensando en los tiempos antiguos y en los testimonios de los grandes autores de la filosofía griega, que el adiestramiento no terminaba en una breve lección diaria, sino que consistía en una continua conversación, que tenían los discípulos con los maestros. El más sabio, en efecto, es quien sabe escuchar y conversar. Por eso, formarse en transdisciplinariedad significa por ello cultivar una visión abierta de la razón humana, ejerciendo, desarrollando y defendiendo una racionalidad de horizontes amplios, sostenidos por la convicción de que, otra cita de Veritatis Gaudium, es de nuevo posible ensachar los espacios de nuestra racionalidad, conjugar entre sí la teología, la filosofía y las ciencias, respetando plenamente su recíproca autonomía, pero siendo también conscientes de su unidad intrínseca. En el plano institucional, volver a encontrar este gran logos, esta gran amplitud de la razón, detrás está también el pensamiento de Papa Benedicto XVI, es propiamente la gran tarea de la universidad. Resultan por eso muy interesantes también las reflexiones del joven sacerdote Giovan Battista Montini, el futuro Papa San Pablo VI, que acompañando el camino de formación humana y cristiana de grupos de estudiantes universitarios les hablaba de la caridad intelectual, diciendo: también la ciencia puede ser caridad. Quien se dedica a fondo a un tema, cualquier tema sea, y lo comparte con otros, es un bienhechor de la humanidad. El estudio y la investigación en perspectiva transdisciplinar no pueden, por eso, reducirse a proveer una mera erudición, sino que, al contrario, crean hábitos intelectuales, científicos y sapienciales, con capacidad de trabajo riguroso y metodológicamente correcto, de diálogo, conversación y síntesis en las personas, hacia la verdad y el bien. La sabiduría transdisciplinar es, por lo tanto, me parece una visión unificadora que, análogamente con el principio cristológico de Calcedonia, unifica sin confundir y ni tampoco separar. Porque la sabiduría tiene también siempre una dimensión moral y espiritual, y por eso se podría decir que el proceso no es solo informativo, sino es formativo y performativo. Voy a la segunda parte, mucho más breve, hacia la persona con una mirada metadisciplinar. Hablando en la encíclica Fides et Ratio del papel fundamental de la filosofía, el Papa San Juan Pablo II ha escrito que, cito, es necesaria una filosofía de alcance auténticamente metafísico, reivindicando, fuera de la cita, la capacidad del hombre de conocer la dimensión trascendente y metafísica de la realidad de manera verdadera y cierta, aunque imperfecta y analógica. La Fides et Ratio ha afirmado también que,
cito, la metafísica no se ha de considerar como alternativa a la antropología, ya que la metafísica permite precisamente dar un fundamento al concepto de dignidad de la persona por su condición espiritual. La persona en particular es el ámbito privilegiado para el encuentro con el ser y por tanto con la reflexión metafísica. Si se estudia la realidad del hombre solo con los métodos de las ciencias naturales, lo sabemos, la propia persona se encuentra limitada en una visión muy fragmentada de sí misma y del interrogativo ¿quién soy yo? Respecto a la persona, la impostación del diálogo transdisciplinar entre los saberes muestra indudablemente por ello su efectiva importancia humana y cultural. La persona es el campo privilegiado en que el conjunto de metafísica, antropología y ética se revela como el núcleo sapiencial al que remontan las cuestiones metadisciplinares. Solo una búsqueda sapiencial articulada con estos elementos permite llegar a una unidad del saber que no signifique uniformidad o uniformidad. En este sentido, la metafísica no hay que considerarla como algo abstracto y lejano de la realidad. Es lo que nos enseña también el pensamiento del que estábamos hablando, ¿no? De la filosofía española, sino al contrario como algo universal, radical y muy concreto. La mirada metafísica, en efecto, considera el ser teniendo presente sus distintos grados y en particular el ser personal que da sentido a la entera creación. Al lado de la metafísica universal del ser, se podría decir hay una metafísica del hombre, del sentimiento, del amor, del trabajo, de la sexualidad, de la fiesta, del don, del arte, y concierne a todo nuestro relacionarnos con la realidad. Lo que una correcta metafísica integral permite ofrecer es precisamente un fundamento al concepto de dignidad de la persona por medio de la misma noción, una noción dinámica en cuanto que finalizada de la naturaleza humana. Una fundación desde el punto de vista ontológico, a nuestro parecer, sigue siendo esencial también hoy para comprender y arraigar el valor ontológico de la persona humana y así relacionar e interconectar la ética, la antropología y la metafísica en un momento social y época cultural como los nuestros, en los cuales nos encontramos con una difundida concepción débil y relativística de la persona. Me parece que se podría decir que vivimos un tiempo que es muy fascinante, ¿no? Porque delante del tema, por ejemplo, del ser más, me ha interesado mucho, ¿no? El tema del ser más, pensando también en el pensamiento de Fernando Dielo, ¿no? Es una diaconía histórica cultural que la Iglesia puede dar, hablando de que el enriquecimiento ontológico es al que el hombre quiere llegar por medio también del transhumanismo o la técnica, es algo que podemos recibir, ¿no? Que nosotros mismos no podemos llegar, pero es algo que podemos recibir por el don que llega de la revelación, el don de la vida sobrenatural, ¿no? La idea del ser más es muy interesante, es una respuesta que solo el cristianismo puede dar en este momento histórico también a nuestra cultura. Voy a la conclusión. El tema de la persona permite y al mismo tiempo requiere ejercer distintos niveles de racionalidad, ayudando a la recíproca apertura de los diversos saberes. Esto provoca el diálogo interdisciplinar y metadisciplinar y favorece la racionalidad filosófica y metafísica para que se abran las ciencias a nuevos horizontes de sentido y se realice una mejor integración del saber, también a la escucha y mayor acogimiento de la fe cristiana. Convencidos de la verdad de esta afirmación, hemos intentado en este sentido mostrar que la metafísica y la antropología no son alternativas, sino al contrario, que hay una profundísima implicación recíproca entre ellas. Por eso el Papa San Juan Pablo II en la Fides et Ratio ha exhortado a los científicos a, cito, continuar en sus esfuerzos permaneciendo siempre en el horizonte sapiencial en el cual los logros científicos y tecnológicos
están acompañados de los valores filosóficos y éticos que son una manifestación característica y imprescindible de la persona humana. Tenemos que pasar del paradigma tecnocrático a un horizonte, a un panorama sapiencial. Hay que admitir también que la palabra última del saber, la respuesta última a la pregunta fundamental de sentido, no está en todo caso en la filosofía, ni tampoco en su núcleo sapiencial constituido por la conexión entre metafísica, antropología y ética, sino que está en la fe y en su expresión teológica. Como decía el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, y también añadía: no es extraño pues que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Pero propiamente esta afirmación no devalúa en absoluto, sino al contrario sostiene y llena de sentido las específicas, útiles e insustituibles aportaciones que derivan en un verdadero contexto metadisciplinar de cada una de las otras formas de saber. Muchas gracias. Tenemos ahora el gusto de escuchar al profesor Dr. don Graciano González Arnaiz, catedrático de Ética de la Universidad Complutense de Madrid. El título de su ponencia es La mejora cognitiva, una perspectiva ética. Cuando quiera. Buenos días a todos, a todas. Lo primero que tengo que hacer indudablemente es explicar por qué el título no se mantiene. La mejora cognitiva y lo he titulado Práctica Educativa. Cuando se me invitó a este congreso, la verdad es que estaba trabajando sobre el tema de la mejora humana por especial encargo de la revista de Romeo Casabona, revista de Derecho y Genoma Humano, porque bueno, querían ver desde el punto de vista de la filosofía moral qué se podía decir respecto a ese tema, y después con respecto a las dos modalidades de pensamiento que salen de ahí, que es el transhumanismo y el poshumanismo, y por consiguiente, bueno, pues querían saber un poco cómo estaba la situación, ¿no? En esas, cuando recibo la invitación, pues entonces digo, pues entonces lo que voy a hacer es aplicar esta mejora humana en términos cognitivos y por consiguiente hablar de mejora cognitiva y por consiguiente aplicarlo a la educación. La verdad es que junto con ese encargo, pues una noticia de periódico, encuentro a mediados de junio, entre junio y julio, que este curso, pues una serie de colegios, casi todos católicos, habían empleado el término de neuroeducación como reclamo para lo que fuera, ¿no? Para decir que estaban inventando o intentando proponer un nuevo método de educación que se llamaba neuroeducación. Entonces digo, bueno, pues entonces voy a ver qué es esto de neuroeducación. Entonces voy a hablar con ellos. En Madrid había 2 o 3 con los que he hablado. En la parte de los colegios unos 30 o más en la provincia de Burgos. Y la verdad es que tampoco me aclararon mucho qué significaba eso de neuroeducación como práctica educativa, es decir, como método, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que estaban empezando. Y me remitieron a que cuando acabara este curso volveríamos a hablar con ellas y con ellos, con los profesores, para ver qué es lo que habían recogido de ese tema de la neuroeducación. Bien, pues entonces de eso va, ¿no? Es decir, ¿qué podemos decir de todo este contexto nuevo, de las nuevas biotecnologías, de los estudios sobre el cerebro y qué importancia tiene para la práctica educativa? Es un poco de lo que voy a tratar aquí. Entonces, la primera cosa que a mí me llama la atención es que la verdad es que cualquier tipo de práctica educativa siempre está relacionado con el tema de la innovación. En la educación reglada en general, o innovas o no eres nadie. No solo en la escuela, sino también en las facultades, en fin, un poco desde la experiencia de la cátedra de ética, etcétera, pues estamos constantemente diciéndonos parte del rectorado y de los servicios, vamos a hablar, centrales y autonómicos, que hay que innovar y que por consiguiente hay que adecuar una serie de paradigmas, comenzando por la ficha de la asignatura, donde la rellenamos constantemente menos de temas de todas las cosas, ¿no? Hacemos todo, transversales, habilidades, destrezas, todo eso, ¿no?
todo ese contexto pedagógico, y después la parte temática queda como un poco reducida, ¿no? Justo lo que pasaba, lo contrario, ¿no? Y entonces por eso he comenzado viendo un poco todo esto, es decir, ¿pero qué significa innovación? Cualquier tipo de innovación es posible, es buena. Y entonces lo que he pensado fundamentalmente son esas dos cosas que tienen ustedes ahí, ¿no? Es un tópico, la innovación es un tópico, una especie como de imaginario social en el que coinciden muchas cosas, ¿no? Coincide una preocupación por adecuarnos más a la sociedad actual. Hay una línea importante de ver un poco en qué medida la educación podría servir para el desarrollo de la persona. Hay otra medida también, la medida en que la educación no quiere ser mero adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, ese es el tópico, ¿no? Que consiste en el imaginario social. Entonces voy a leer el libro este de Baudin y entonces me encuentro una explicación curiosa, ¿no? Es decir, que el término de innovación siempre ha estado presente, pero con distintos significados. Ahí tenéis los tres fundamentalmente que vienen ahí, ¿no? En el libro, es un libro gordo, donde más o menos hace un desarrollo histórico de todo lo que ha sido el complejo de la innovación en diversos contextos, pero también en el educativo, ¿no? Y distingue como tres etapas: la mímesis, que era es decir, la innovación realmente en los antiguos era imitar a la naturaleza, por eso el código de belleza de los griegos, etcétera, es imitar a la naturaleza, a lo que es el cuerpo humano, etcétera, etcétera. El segundo era el tema de la invención, cuando viene ya la ciencia, el elemento clave de la innovación es la invención, son los inventos que surgen constantemente, para cualquier cosa, o sea, bien para las utilidades humanas o bien para lo que fuera, ¿no? Y tal. Y finalmente acaba con la era de las tecnologías, el fenómeno de la innovación, que sería propiamente un poco lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cómo definir la innovación desde esa perspectiva? Entonces, bueno, surge unos referentes, y cito a Taylor, en donde no el comunitarista Charles Taylor, sino otro, pedagogo y psicólogo, donde la innovación la pone en relación con el tema de la creatividad. Y a mí me parece bien, él distingue de 5 grados de creatividad, pero a mí me parece que es interesante hablar de innovación en términos educativos con el fenómeno de la creatividad. Es decir, intentar ir creando nuevos espacios en donde la educación revierta en beneficio del alumno, del estudiante, y por consiguiente, en ese sentido, unir la capacidad con, en fin, lo que tenéis ahí. Y por consiguiente, este concepto de innovación comporta dos cosas. La primera es una nueva manera de hacer, el tema del modelo, el tema del método, que me parece que es interesante. ¿Qué hacer frente a lo dado, lo establecido? Y en ese sentido, la cuestión del método, al final lo que revierte es un término de mejora, de la utilidad social, ¿no? Que justificaría cualquier medida tanto del método como del producto. De manera que, si esto lo aplico a la innovación educativa, que es un poco donde quiero yo llegar, las preguntas serían dos. Es decir, ¿por qué es necesario un nuevo modelo de educación? ¿Y qué utilidad social tendría a la vista de su puesta en práctica, ¿no? Fijaos, la primera cuestión que yo quería plantear es que el espacio de la innovación, en términos de escuela, en términos de educación, sobre todo en la educación reglada, fijaos que es un espacio, voy a llamarlo así, colonizado o invadido. Es decir, el espacio de la innovación está invadido por una serie de cuestiones, por ejemplo, por lo que manda el Estado, la institución, por el propio profesorado, por el alumnado que tienes delante, por el AMPA y por muchas más gentes, ¿no?, que son especialistas en educación, como pasa en muchos sitios, ¿no? Todos los padres son especialistas en educación, todos somos especialistas en educación, sabemos lo que tienen que hacer con nuestros hijos, etc., ¿no? De manera que cuando quieres innovar algo, te encuentras con que ese espacio de innovación, que podría ser propio de la escuela, en el sentido interno suyo, pues resulta que es un espacio invadido de muchas de estas cosas, ¿no?, que hacen difícil el que una propuesta de innovación llevada a cabo por el profesorado, por ejemplo, se pueda llevar a cabo. Sin embargo, este espacio de la innovación tiene que tener en cuenta dos cosas, lo que va de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Es decir, la escuela debe enseñar y el alumno debe aprender. Parece una obviedad, ¿no?, pero es muy importante esto, ¿no? Debe enseñar y el alumno debe aprender, ¿no? Y por consiguiente, la pregunta sería ¿qué enseñar y cómo? Esa es la pregunta del modelo. Y por consiguiente, ¿qué aprender y cómo? Sería un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Yo sé que esto es muy difícil,
pero yo creo que sería interesante que nos lo planteáramos un poco todos los que somos profesores en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Saber que cualquier tipo de innovación es un espacio invadido, pero que el elemento clave es el elemento del aprendizaje. Y por consiguiente, la escuela tiene que enseñar algo y por consiguiente el alumno tiene que aprender. Ese es el tema, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Y después os tengo aquí un texto que precisamente por venir de un economista, pues me pareció interesante, ¿no? Es decir, las invenciones no son valiosas por sí mismas, solo tienen valor cuando modifican la sociedad, adquiriendo así la condición de verdaderas innovaciones. De manera que la innovación tiene que tener una utilidad social y por consiguiente en ese sentido está al servicio siempre de la sociedad. Entonces comencemos con las preguntas. Un nuevo modelo. Las preguntas por la innovación en educación. Fijaos, siempre que uno quiere innovar algo, lo primero que hace es hacer un juicio del estado de la cuestión. Ahí tenéis un poco, juicio sobre el estado de la cuestión de la educación. Y casi siempre todo el mundo decimos siempre lo mismo. Lo mal que está la educación. La mala situación en la que está. Ese sería el diagnóstico fundamental para determinar la necesidad de una innovación. Entonces, ¿y por qué está mal la educación? Entonces, estos males que recojo aquí están elaborados, están recogidos de un informe de la Fundación Encuentro de hace un par de años, en donde analiza un poco cuál es el estado de la educación en España y propone estos tres elementos y considera que son revertibles en el sentido fundamental de que son los que impiden un poco el tema de la innovación, ¿no? Ahí tenéis el primero. El didactismo es el ejemplo típico de la educación bancaria, donde predomina la educación magistral, etcétera, 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 ¿no? No quiero extenderme porque en el escrito pues ahí lo tenéis bastante bien dicho, ¿no? Entonces el didactismo es una moda crítica que se ha establecido en todos los sitios. De manera que parece que el didactismo se opone a la participación de los alumnos, parece que la clase magistral pues, no sirve para nada o debe servir para poco. Y entonces a mí me parece que el didactismo tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas. Es decir, si el alumno tiene que aprender algo, el profesor tiene derecho a enseñarle. De manera que el didactismo es cierto que un tipo de educación bancaria, un tipo de educación por clases magistrales, un tipo de educación memorística, pura y dura, pues tiene que ser un poco superado. Pero superado quiere decir, en el sentido hegeliano, que queda ahí y por consiguiente desde ahí tiene que recuperar todos esos elementos para que el chaval, el estudiante, se lleve algo a casa. Porque lo que no puede ser es que acabe la educación reglada sin tener ningún tipo de contenido, ¿no? El segundo ejemplo de males de la educación, tendréis ahí un cierto desajuste con la cultura digital. Esto es una cosa interesante, ¿no? Es decir, porque por menos de pensarla, ¿no? Si el chaval cuando viene, incluso chavales muy pequeños, chicos y chicas muy pequeños, ya están acostumbrados al manejo del iPad, etc., ¿no? De manera que incluso, cuando tienen un año o dos, los padres cuando van paseando a los niños, bueno, al menos yo lo he visto, ya llevan el iPad para que vaya viendo, se va entreteniendo y no les moleste. De manera que el niño va sentado en el carro y va poniendo sus películas, sus dibujos, ¿no? Y tal. Entonces, eso se va traduciendo progresivamente en la medida en que el acceso a la cultura, por decirlo de alguna manera, es distinto, es novedoso con respecto a las nuevas tecnologías. ¿Y en qué sentido es novedoso? En el sentido de que tienen ellos un modelo de educación, tienen un modelo de aprender. Y por consiguiente, cuando vas a la escuela y el maestro o licenciado, es decir, pues te quiere dar otro tipo de modelo, le cuesta muchísimo, lo que tiene que un poco como entre niños pobres, de familias pobres y ricos. No, todo lo contrario. Las familias de los hijos pobres pasan más tiempo con los medios, con los medios digitales, por decirlo de alguna manera. De manera que ahí tendríamos una cosa, es un hándicap que creo que la educación tendría que plantearse, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con ese desajuste? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo lo integramos en el modelo educativo que tenemos en la escuela? Sobre todo en la escuela, pero también en todos los sitios, porque al fin y al cabo, todo lo que estamos dedicados a la enseñanza, pues tenemos que ajustarnos a ese modelo y el modelo, por ejemplo, de información excesiva, pues lo puede tener acceso cualquier alumno pinchando en Google y sabe más que tú. O cuando dices, bueno, yo creo que Descartes nació en tal.
Entonces, inmediatamente uno te contesta, no, fue en el 1700 no sé qué y tal. Porque va bien, el tercer mal de la educación, a mí me parece, es la mediocridad de la política educativa. ¿En qué sentido ha habido mediocridad de la política educativa? Pues a mí me parece que es fundamentalmente por la acumulación de modelos, de leyes constantes, una sobre otra, que sobre todo en España, cada gobierno hace la suya. Entonces esto es un verdadero problema. Es decir, tenemos que romper con esa cuestión de que cada uno que acceda a la política y que quiere mandar y tal, impone un modelo de política educativa, con lo cual la escuela, en general, pues es un proceso terrible, porque cuando quieres acostumbrarte a la 11 ya viene la 2, y cuando viene la 2 viene la 11, y ahora va a venir otra, entonces es un verdadero tinglado esto, ¿no? Entonces sería bueno el sacar en alguna medida la educación del ámbito estrictamente de estar colonizada por la ley, las leyes de educación, que a mí me parece que son fundamentales, ¿no? De manera que, ajustados un poco los males de la educación, el problema es cuál sería la utilidad social de esto, ¿no? Y entonces planteo dos cosas aquí, la cuestión del método, que es un modelo antropológico, que llevo trabajándolo durante bastantes años, a ver qué os parece, y después los restos de la escuela innovadora. Vamos con el primero. Yo creo que el modelo, yo lo llamo modelo antropológico, porque yo creo que los modelos son un poco exagerados, ¿no? Son casi como indiferentes. Os pongo ahí, ¿no? Magistral, cooperativo, colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, hay muchísimos modelos, ¿no? Y tal. Pero, claro, todo eso se remiten a algún sitio, ¿no? Fundamentalmente. Entonces yo por eso os propongo el modelo antropológico, que es la formación de los estudiantes a cualquier nivel a través de la reflexividad. Es verdad que es un modelo típicamente filosófico, pero a mí me parece que es fundamental el hacerlos pensar, el hacerlos reflexionar. Es un poco por eso hablo yo del modelo de la reflexividad. Entonces, ahí planteo como tres columnas distintas, ¿no? Por una parte, el enseñar a mirar. Es fundamentalmente la tarea del profesor. Es decir, enseñar a mirar a los chavales, a los chicos y chicas, también a los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que seamos un poco empleados de la educación, pues yo creo que deberíamos hacernos mirar esto, ¿no? Enseñar a mirar. Segundo, aprender a ver. Es decir, si no respetamos esa distancia entre enseñar a mirar y aprender a ver, estamos adoctrinando. Esta es un poco la clave. Estamos adoctrinando, y yo creo que es la peor cosa para la educación, es adoctrinar a los individuos, adoctrinar a los estudiantes, ¿no? Entonces, vais a ver un poco en qué sentido hablo yo de esa cesura y de esa posibilidad de separar esos dos ámbitos, con el objetivo fundamental de no dejarse vivir, es decir, el objetivo didáctico que está abajo. Entonces, voy rapidísimamente, porque ya me estoy saliendo un poco del tiempo. Fijaos, hablo yo de cuatro fases, ¿no? La fase receptiva, que es hacerse con. Yo creo que es muy importante, abajo os lo pongo. El modelo, la cuestión clave de este método es que el profesor tiene que tener vocación, es decir, curiosidad, empatía, compromiso, responsabilidad, etc. Esa es la clave del modelo antropológico. Si un profesor no quiere a los niños, no quiere o no le gusta dar lo que está pensando, etc., pues es que no hay manera. Puedes poner cualquier tipo de modelo, de método, que no hay manera de llegar a los chavales. Por eso digo yo, hacerse con los estudiantes. Y eso se hace fundamentalmente a través no de hacerse amiguete de ellos, sino a través de la exposición y la explicación y a través de la motivación. Es verdad que la motivación hoy en día pues cuesta mucho, porque vienen de ambientes muy dispares, muy distintos, de familias desestructuradas, y quien más, quien menos, desde pequeños tenemos un problema en la fase de la educación que es muy importante plantear, ¿no? Entonces el tema de la motivación es muy importante, ¿no? Y junto a eso, la labor del alumno sería captar y entender lo que le dice el profesor y por consiguiente meterse en la dinámica en la que el profesor le señala, meterse en la dinámica, ¿no? Y por eso hablo del meterse, ¿no? La fase crítica es hacerse cargo de, es decir, lo que el profesor le explica y les pone, fundamentalmente lo que tiene que hacer es reconstruirlo, es decir, el imponerse, el dar razones, el atender, el no descoche. Bueno, faltan 3 minutos, o sea que esto va... la fase creativa es ser libre para el espacio, crear un espacio de reflexión, incluso trabajar el tema del silencio. Yo creo que en las clases sería muy importante trabajar el tema del silencio, el tema de la reflexividad. Sin silencio no hay reflexividad, ¿no? Por consiguiente. Y después la fase práctica, estrategias de barrera, es decir, encontrar
elementos que no dejan al alumno sin salida. Cuando tú echas una bronca a un alumno, tienes que dejarle una salida, porque si no el alumno o bien se la introyecta o bien sale a la violencia. Tienes que dejarle una salida. Bueno, entonces ahí tenéis un poco. Y la parte de aprender del alumno, pues tiene el adquirir conocimiento, resuelve destrezas y habilidades, comunica, verbaliza, reconstruye criterios, etc. Bueno, entonces el elemento clave por consiguiente es, este objetivo didáctico es saber vivir, es decir, no dejarse vivir, ¿vale? Es decir, encontrar caminos en donde él pueda irse reconstruyendo. Sería un poco el tema del método. Y el decálogo, los retos de la escuela innovadora, pues nada, los leo rapidísimamente, los tenéis ahí, casi los voy a pasar, ya los veréis ahí. Es un ejemplo del proceso de reestructuración escolar transformando espacios y tiempos escolares. El eslogan más escuela y menos aula sería el tópico de referencia. Es decir, es verdad que la educación no debe quedar restringida al aula, sino que debe abarcar más aspectos, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar sobre este tema. Y entonces me interesa ver un poco el tema de la neuroeducación, que sería un poco el elemento clave. Comienza con un texto de Hannah Arendt, que lógicamente Hannah Arendt pues, vive rayando el espacio nuestro, y dice una cosa que me parece que es interesante. Dice, en el mundo moderno el problema de la educación está en el hecho de que por su naturaleza misma la educación no puede prescindir de la autoridad ni de la tradición. Es una cosa. Y debe, no obstante, ejercerse en un mundo que no está estructurado ni por la autoridad ni retenido por la tradición. Este es un poco el gran paradigma donde tiene que situarse el elemento de la educación. Entonces, en este contexto, ¿qué pinta la neuroeducación? Pues la neuroeducación sería trasladar a la enseñanza el conocimiento que se tiene del cerebro y sus procesos, con el objeto de entender los comportamientos de los alumnos. En pocas palabras, la neuroeducación trata de conocer cómo aprenden y cómo gestionan las emociones, los estudiantes, lógicamente, ¿no? En este sentido, se trataría de una apuesta por la calidad de la educación y por llevar a cabo un mejor servicio a toda la comunidad educativa y así a toda la sociedad. Son los dos referentes más destacados de lo que hemos entendido como innovación educativa, ¿no? De manera que en ese sentido la neuroeducación se podría entender como un modelo que a través de los estudios sobre el cerebro que comienzan en el 2002 y que después en el 2003 pues Obama plantea el tema del mapear el cerebro, de manera que lleguemos a conocer un poco el origen de los comportamientos y por consiguiente podamos intervenir sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender la educación? La educación después, una vez dicho esto, cuando yo he ido después por los colegios y hablando qué hacían, ¿no? Y tal, entonces me he encontrado con una serie de cosas bastante dispares, ¿no? Dice, es una nueva propuesta que trata de integrar los diversos aspectos que componen la innovación, es un espacio mítico. Por ejemplo, hay diversos pedagogos que dicen bueno, que esto es un mito, la educación es un mito, y que por consiguiente, bueno, al final se traducen fundamentalmente en el trabajo de las inteligencias múltiples y por consiguiente con eso acabaría. Es un referente de intervención por parte de la denominada ciencias cognitivas en el proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo centrado en el cerebro, es mera cuestión de fisiología. De manera que si una persona tiene defectos de memoria, pues yo, un fármaco, sabiendo dónde está la activación del cerebro para la memoria, pues entonces puedo aumentar la memoria y por consiguiente curarse, etc. O es un nuevo espacio para la denominada mejora cognitiva como aspecto de la mejora humana. Bueno, entonces la dinámica del transhumanismo y del poshumanismo son elementos que están trabajando ya sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces termino. Entonces yo distingo como dos modelos de neuroeducación en la práctica educativa. El modelo fuerte, que sería el modelo de las biotecnologías, la capacidad de intervenir en el proceso de aprendizaje. Fijaos que abajo la alarma es interesante, es decir, por vez primera en la historia se está produciendo ya una medicalización de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, la falta de memoria y de atención o el hiperactivismo ya se están tratando farmacológicamente. A raíz de los psicólogos cognitivistas que saben de dónde viene identifican la zona del cerebro y por consiguiente, actuando sobre esa zona del cerebro, prácticamente curarían esas enfermedades, ¿no? No como antiguamente, que el modelo, pues eso era, bueno, pues atender a los chavales, modelos externos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí el modelo fuerte es la intervención directa, biotecnológica, biomedicinal, en esos temas, ¿no? Es verdad que eso produce muchas cosas y muchos problemas de tipo ético, pero después el modelo de hoy yo creo que es más o menos el que trabajan ahora mismo los colegios, por lo que yo he visto, ¿no?
Lo tenéis ahí abajo, ¿no? En los colegios visitados, el modelo que predomina a día de hoy es este modelo, que trata de conjugar las aportaciones de las psicologías, de las ciencias cognitivas. La tarea del psicólogo en el colegio es fundamental, porque ya casi siempre ya son psicólogos cognitivistas. Por consiguiente, psicólogos intervencionistas en ese sentido, ¿no? Que ya de las nuevas tecnologías convergentes, pues ya utilizan de ellas para solucionar el tema del problema, ¿no? Una potenciación de las tutorías, eso me lo dijeron clarísimamente, decir, bueno, las tutorías tienen que atender a más elementos que no es un puro proceso de aprendizaje y que problemas tienen los chavales, sino que tienen que, de alguna manera, trabajar los espacios informales de la educación, formas de aprendizaje, cooperativo, por proyectos, etc. Y después, una realización más estructurada de este modelo en la educación infantil. Es verdad que en general se suele comenzar por la educación infantil y se va subiendo, fundamentalmente. Bueno, pues ya está, un deseo, y ya está. Aunque la filosofía no es profecía, sería de desear que la neuroeducación, que con el nuevo saber pretende conjugar los diversos aspectos a integrar la mejora cognitiva, la práctica, cuyo lema sería conocer más para aprender mejor, no olvidara, y aquí viene un poco la variable ética y si queréis un poco metafísica de la cuestión, ¿no? Es decir, no olvidara la apelación a la equidad, la no discriminación, respeto y reconocimiento de los sujetos y su manera de ser y de estar en la realidad, y discurso de la justicia para que el deber ético de llevarla a cabo tenga rango de categoría moral e introduzca el valor de humanización en el hacer pedagógico. Y después ahí tenéis dos citas de dos filósofos rabiosamente antimetafísicos, ¿no? El primero es Dewey, para nosotros, la educación debe ser primero humana y luego profesional. Y después otra de Deleuze, todo el mundo pensado de la diferencia, dice, no aprendemos nada de quien nos dice hazlo como yo, nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen hazlo conmigo y que en vez de proponernos gestos a producir, saben emitir signos desplegables en otro ejemplo. Y nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Siento mucho haber tenido que ejercer de que abreviase algo tan precioso y que nos interesa a mí desde luego muchísimo, ¿no? Gracias, Graciano. Pues me toca, digamos, ahora exponer la comunicación o la ponencia que he elaborado y que se titula Una mirada a la educación de la interioridad, de la cual hoy se habla muchísimo, desde la educación en el éxtasis de Fernando Rielo. Voy a tratar de... Pido perdón porque voy a lógicamente, abreviar cada una de las partes, de las tres partes que ahora cito, pero que en el texto pues encontraréis más amplio. Por lo tanto, como de algunas cosas hemos ido hablando en esta sala, me permitiré ir más rápida en estos aspectos, ¿no? El primer punto es muy obvio y es la necesidad de una educación de la interioridad hoy. El segundo, ¿qué entendemos por interioridad? ¿Desde dónde nos situamos en la educación de la interioridad? Porque se habla mucho de ello, pero hay muchas posiciones, ¿no? Y en el tercero, efectivamente, ya es la aportación de Fernando Rielo en este tema de la educación de la interioridad. Respecto del primero, yo creo que es tan obvio que el ambiente cultural de nuestro tiempo incide de una manera enormemente agresiva sobre nuestra intimidad por la sobreestimulación tan dispersa, variada y sobrecargada de una inmediatez que no deja tiempo para digerir lo que nos viene y gobernar desde nuestro interior los efectos sobre nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones. Y esto, acompañado de esa sensación de cambio permanente, de la fugacidad del ser y del pensar, donde se defiende que no hay verdad sobre la que asentarse, sino una cambiante corriente de opiniones, aparece esta situación y emerge en ella, además, una hiperactividad, una necesidad de volcarse en los imperativos de una sociedad que nos presiona para maximizar el rendimiento y cumplir así los estándares y demostrar lo que vales. Es la sociedad de la imagen donde no es tan importante lo que somos, sino la capacidad de exhibir lo que valemos. Aquí es interesantísimo el análisis que hace el profesor Byung-Chul Han,
en su obra La sociedad del cansancio. Solo cito de él esta frase: el exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma. Esta hiperactividad, lógicamente, no solo es en el ámbito profesional, es que domina la vida personal y se extiende además a todas las edades, como ya ha sido citado, ¿no? Con esa capacidad de querer llenar el tiempo con miles de cosas, diferentes aprendizajes, actividades, aficiones, y ese activismo está además potenciado y atrapado por el mundo de la imagen de las redes sociales, estableciendo un mundo muy superficial y voluble en las relaciones afectivas de los jóvenes, de los niños y de los adultos, desorientados respecto de los valores trascendentes y de las verdades últimas sobre las que construir su vida. Claro, esta intemperie en la que la era digital nos deja exige por nuestra parte un cuidado de nuestro interior imprescindible. Y yo citaría aquí este proverbio de Fernando Rielo que nos dice: si quieres llegar a sabio, detente en el misterio que eres, misterio tan hondo que nunca darás con su existencia. Pues este detenerse es en esa interioridad. Bueno, desde la educación de la interioridad, que se está trabajando en múltiples líneas hoy día, ¿qué entendemos por ello y desde qué línea nos situamos? Bueno, el término interioridad hace relación a esa dimensión profunda del ser humano en contraste con su dimensión exterior. Ambas dimensiones tienen que ir entrelazadas, son inseparables y tienen que guardar un equilibrio y una armonía en la persona como unidad. En términos generales ya sabemos, el concepto de interioridad nos remite siempre a ese adentro de uno mismo, pero a la hora de acotarlo, ¿qué comprensiones nos encontramos? Pues unas cosas son las que vendrían del campo de la filosofía, de las tradiciones religiosas, de la psicología o de las neurociencias que han invadido todo el ámbito cultural nuestro, ¿no? En este sentido, firmemente creemos que destaca la aportación de la tradición bíblica sobre el corazón como la morada donde el yo habita, donde la persona se adentra en sí misma en el centro de sus intenciones, ese lugar de la verdad y de la vida moral que escapa a nuestro total dominio cognoscitivo. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y es su lugar de encuentro. En sintonía con esto encontramos también el término semítico ruá, que en griego sabemos se traduce por neuma, soplo, espíritu. Bueno, en la Biblia aparecen distintos sentidos de ruá, sobre todo referido al Espíritu de Dios, pero bajo la tradición sapiencial también se habla de la ruá propia del hombre, porque Dios le hace participar de su ámbito divino y le vivifica, cambiando su corazón con una potencia nueva. Y si se le quitase, moriría. Dando un salto enorme a la tradición de los grandes filósofos griegos, vemos en algunos de ellos una clara línea de la valoración interior espiritual como lo más importante del hombre, ¿no? Al cruzarse con la originalidad del cristianismo y la consideración de la filiación del hombre como clave antropológica, dará lugar a una contribución preciosa de la patrística griega y latina que es de capital importancia en el tema que estamos considerando. No olvidemos a San Agustín y la tradición de los grandes místicos que recorren la historia desde la Edad Media hasta nuestros días, que también los hay, pasando desde luego por momentos gloriosos en el nacimiento de la Edad Moderna, en el siglo de oro de la mística española, por ejemplo. Sin embargo, esta valoración tan rica sufrirá una fractura importante con el cambio de paradigma cultural, cristalizado en la modernidad. Del paradigma teocéntrico se pasó al antropocéntrico, y esto traerá paradójicamente la devaluación del hombre que se pretendía ensalzar.
Como refleja la filosofía de esta etapa, el hombre fue identificado con la conciencia, más adelante con ser sujeto, autoconciencia de sí, donde la propia subjetividad se vuelve autosuficiente y suprema instancia de todo. El abandono de la reflexión sobre el ser en favor de los problemas relacionados con el conocimiento dio como resultado el desinterés por la ontología del hombre. De ahí se pasó pues, a un psicologismo, a un interés por el mentalismo, y se fue devaluando en el pensamiento contemporáneo paulatinamente al ser humano en su capacidad interior de ser sujeto, porque fue considerado como algo material vaciado de contenido de sujeto. Todos conocemos la trayectoria, así es que me la voy a saltar. Sin embargo, es, por supuesto, en medio de todo este panorama de la filosofía contemporánea, no cabe duda que hay un ingente esfuerzo por parte de otros pensadores, entre ellos personalistas, por destacar que el hombre es un alguien que ocupa un puesto único en el cosmos por su espíritu y su apertura relacional. De ahí a la formulación sistemática se irá dando paso pues a un nuevo paradigma, que es el que Fernando Rielo cristaliza y define y aporta al mundo de la filosofía y del ámbito de las ciencias como paradigma teantrópico, que desde luego merece todo un apartado, ¿no? Frente a la citada situación de crisis del pensamiento filosófico sobre el hombre y sobre el sujeto, la psicología vino a ocupar el espacio que antes tenía la teología espiritual para indagar en el interior de la persona humana. Todos vemos que esto, efectivamente, hoy lo que se practica es esa inteligencia emocional, la introspección de los sentimientos, la inmersión de la inteligencia intrapersonal, la psicología transpersonal, que abre la persona a la espiritualidad al margen de las creencias tradicionales. Y finalmente, hace unos años ha aparecido con fuerza en el mundo académico y también sanitario la especialización en mindfulness, atención plena, pretendiendo acceder al interior de la persona en búsqueda de ese tan ansiado equilibrio personal. La fórmula del éxito que ha tenido, que está teniendo, también está ligada a querer apartarse de la religiosidad, sea de la tradición cristiana como de la fuente en la que bebe, que es la tradición budista, pero que lo ha importado de una manera laica, lo ha vertido en un lenguaje psicológico que no ofrece un temor al compromiso religioso y que además puede tener modalidades de aplicación muy voluble según las necesidades y posibilidades de concentración de cada persona. En medio de este panorama que hemos recorrido, ¿desde dónde se quiere situar esta educación de la interioridad? ¿En qué comprensión del hombre? ¿Nos queremos situar en un paradigma antropocéntrico con una interioridad que no remite a ninguna trascendencia con la que establecer vínculo y compromiso? ¿En un mero control y gestión emocional, psicológico? ¿En una cultura consumista e individualista de espiritualidad sin religión, eso sí, vertido en bellos y sugerentes textos literarios? Esto es lo que pasa en muchos lugares. O más bien, tendremos el arrojo de situarnos contracorriente en una comprensión del ser humano que proyecte en nuevas y apropiadas categorías lo mejor de nuestra tradición mística tan rica, profunda y comprometida. Es importante articular una educación de la interioridad desde una propuesta antropológica sólida y potente que tenga en cuenta integralmente todo lo que el ser humano es y lo que es capaz de establecer desde esa riqueza personal, que no ignore el cuidado de todos sus niveles, somático, psíquico y espiritual, y de todos sus ámbitos, personal, sacral, social, cósmico, que abarca el mundo de sus relaciones, donde se logre ese equilibrio entre el interior y el exterior. Esta capacidad de afrontar esta educación de esta manera tan integral, creemos que la cumple efectivamente la propuesta de la educación en el éxtasis de Fernando Rielo, y paso con ello a analizar un poquito su aportación al respecto. Empiezo con una cita de Miguel del Valle que me parece sugerente.
Cuando nos preguntamos ¿quién soy yo?, es como si nos asomáramos al brocal de nuestra interioridad y gritáramos ¿quién está ahí? ¿Quién me habita? No es el mundo de la psicología, sino una dimensión más profunda que nos desborda. Por eso el hombre exterior no llega a formularse estos interrogantes. Fin de la cita. Bien, pues ese espacio ontológico que es el espíritu, ¿está poblado o es un espacio vacío de contenido? Este sería el primer tema que desde luego vamos a abordar, ¿no? Por otro lado, quiero decir que la educación de la interioridad está bajo el planteamiento socrático, muchas veces se aborda así, de conócete a ti mismo o búscate a ti mismo, adéntrate en tu interior. Ahora, ¿podemos hacerlo solos por nosotros mismos? ¿Basta para ello con controlar los ruidos o reclamos del exterior? Esto es, con cuidar las condiciones formales de nuestra atención. Fernando Rielo no parte de este paradigma antropocentrista identitático del conócete a ti mismo, sino que prefiere partir de un horizonte que sea relacional, como así plasma la locución que Cristo hace a Santa Teresa: conocerte o buscarte has en mí, y cuya primera estrofa termina también con y a mí, con mayúscula ese mí, buscarme has en ti. Esta relacionalidad es amor de entrañación de un Dios con rostro, no un abstracto, que dialoga fecundado con su amor el espíritu humano, abriéndolo a él y generando una forma de conocimiento de sí, de uno mismo, engrandecido por la cálida visión de su amor absoluto. Bueno, esta propuesta de interiorización y esta forma de acceso que implica está sustentada, como hemos visto también en otras ponencias, en ese entendimiento del ser humano como no algo que se explica desde sí mismo, sino como ese más que sí mismo, porque es Dios quien le define, le estructura, le vivifica, y a él, a su divina presencia constitutiva en su espíritu, está constitutivamente abierto. Evidentemente tenemos aquí dos términos en esta estructura que está inhabitada, que es el espíritu. Es ese término infinito divino, que es acción agente, y ese término finito de nuestro espíritu creado y abierto a su infinito por él mismo, como acción receptiva, con capacidad, por tanto, de responder a su acción agente, con un auténtico diálogo, con un verdadero convivium. Y en esto está ese paradigma que estamos defendiendo antiantrópico, ¿no? Y este vínculo ontológico es la vivencia más honda, más íntima que podemos tener, la que está siempre latiendo en nosotros, convocándonos siempre a una salida de sí, a una mayor plenitud. De este infinito podemos tener un sabor vivencial consciente, conscire. Ya no es simplemente autoconciencia, es consciencia de un yo más, muy vívido. Evidentemente habría que hablar aquí de los dos niveles que se han citado en otras ponencias, el universal o dianoético, que implica esos dos términos de relación de los que hemos hablado en nuestra conciencia, del sujeto absoluto como dos términos en relación con nosotros, y del nivel hipernoético, que es en la cual la inteligencia se abre a la revelación y entonces ese sujeto absoluto adquiere rostro de padre, de hermano, el Hijo, y de amigo, el Espíritu Santo. Claro, si preside en nuestro interior, ¿y esto qué significa? Pues significa la capacidad de saberte hijo del Padre, hermano del Hijo y amigo del Espíritu Santo. Y esto es vínculo, y es una conciencia enriquecida, que no es una conciencia de un espíritu vacío, sino inhabitado con una capacidad de relación inmensa, ¿no? Y por aquí va
la educación de la interioridad, en ese salir, o sea, ese espíritu que está hecho del amor, porque está inhabitado por el mismo amor, con esa capacidad vinculativa, nos exige salir de mecanismos egocéntricos de nuestras facultades, de nuestras actitudes vitales, para poder amar con generosidad y unirnos intencionalmente desde esa forma perfecta del amor que nos está inspirando a las demás personas y a la naturaleza entera. Esto es la educación en el éxtasis. Cuando Fernando Rielo habla de éxtasis, lo habla como salida de un estado de ser para entrar en otro estado de ser, que incluye, a su vez, la salida de un estado de conciencia inferior para entrar en otro estado de conciencia superior. La clave es cómo acceder a ese estado de conciencia más elevado. Evidentemente, si nuestra conciencia es filial, voy terminando, esa conciencia filial se cultiva por el amor, con el trato íntimo con el Padre. Y si lo hemos sentido en el aspecto revelado, pues con esa triple dimensión de relación. Por tanto, cultivar una atención explícita a esa mística cercanía de la presencia de Dios en nuestro espíritu, que ya parte de una compenetración de Él con nosotros y que va hacia aún más en esa compenetración, es incrementativa. Y eso nos deja en un estado de amor, cuando se hace esa atención explícita, porque nuestra inteligencia queda impregnada de una visión más elevada y más verdadera para poder juzgar y valorar los acontecimientos, a los otros, nuestra propia existencia, con una mirada dilatada, magnánima, transparente, prudente, confiada, no sin el acto nuestro de poner silencio oferente de todo pensamiento o sentimiento negativo, pobre, egocéntrico o desconfiado, que puede cruzarse en nuestro camino. Cuando, motivados por su amor, queda impregnada nuestra voluntad con el sabor o fruición de Él como bien que orienta nuestros deseos, fortalece nuestra esperanza, nos llena de paciencia y serenidad ante las adversidades y nos procura estabilidad en nuestro ánimo, educa nuestras emociones, no sin nuestra libre colaboración al remitir nuestra vulnerabilidad constantemente a Él, en un acto de ofrenda que pacifica y ordena nuestro interior, transformando en positivos nuestros deseos, imaginaciones, afectos antes egocéntricos, y hacerlo por amor a la voluntad de Dios. Y finalmente nuestra conciencia aumenta de sensibilidad cuando nuestra libertad queda ungida por ese amor de Dios y ponemos nuestra búsqueda de la felicidad en orden a caminar en la vida, proyectando fielmente las empresas que su amor nos inspira. Pues voy a terminar. La cuestión es esta, ¿no? Si participamos intencionalmente de este estado de percepción de la voz divina, se produce en nosotros una elevación espiritual o moral que proyecta la mirada, culmina en las mejores formas de convivencia y de verdadero encuentro con los demás y el descubrimiento de los valores y virtudes que la hacen posible. Muchas gracias por su atención. Hay preguntas en la sala, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, pero después de esta mesa algo tenemos que decir, brevemente. Brevemente, porque me gustaría hacer una pregunta breve a cada uno. Bueno, magnífica Camille Lacau. Solamente una palabra, bueno, me ha encantado porque ya se ha empezado diciendo la metafísica en España es viva, está. Una palabrita. Hay un libro del 82 de un gran discípulo de Ortega, que es Rodríguez Huesca, que habla de la innovación metafísica de Ortega. Ortega era también metafísico, a mi entender. No has empleado la palabra, la pregunta es esta, no has empleado la palabra experiencial, que yo creo que se expresa en la metafísica española. Preguntarte, ¿por qué no? Bueno, me ha gustado mucho también la exposición de Mauro Mantovani,
Solamente me ha encantado cuando dice, citando al Papa Francisco, que hay que ir a la revelación. Bueno, yo creo que María Fernanda lo ha expuesto magníficamente, el pensamiento de Fernando Rielo. ¿Qué te parece esa propuesta que a nosotros nos parece fuerte, como tú lo has dicho también del Papa Francisco, y es que la filosofía es también transdisciplinar? Bueno, las ciencias son transdisciplinares cuando hay filosofía y teología dialogando. Muchas gracias también a Graciano, que yo creo que además no solamente por ser catedrático de ética, sino que ha trabajado muchas veces la educación. Recuerdo su libro que creo que se llama Saber Mirar. La pregunta es, ¿y qué te parecen las clases magistrales? Me parece que has hecho una valoración diciendo que no son tan malas, ¿no? Pero si quieres opinar, porque en la cita de Hannah Arendt, que efectivamente valora la autoridad, yo creo que también termina diciendo, porque solo nos educamos en referencia a alguien. Por tanto, maestro, ¿no? Modelo, autoridad. Bueno, creo que todo es por donde ha ido María Fernanda, a la que le agradezco, y ya no sé qué decirle, pues su intervención. Muchas gracias. Camila. Sí, gracias. La verdad es que estoy siempre pensando en la adjetivación adecuada para este término de metafísica española. Yo creo que efectivamente, bueno, esta metafísica española es viva, es materialista en el sentido, o realista en el sentido de Zambrano, y finalmente esta adjetivación necesita todo un trabajo poético de encontrar el buen adjetivo. No sé si experiencial, cuando intento hacer definir esta corriente española y excluyo un poco a Ortega, porque estoy más focalizando en una metafísica poética, y yo creo que es Unamuno, como Zambrano, como Victoriano García Martí, son unos poetas metafísicos. Y bueno, podemos hablar mucho de Ortega, poeta, pero bueno, experiencial sí, para definir a la metafísica de Ortega sí, pero no sé. En todo caso, está abierto el debate. Yo he intentado mostrar que en el concepto fuerte de interdisciplinaridad, que es la transdisciplinaridad, hay una posibilidad de entender bien, ¿no? En una perspectiva relacional, el papel de cada una de las disciplinas, ¿no? Y por eso hay como una convergencia en ese tema, ¿no? Que es un tema muy actual y muy debatido, y el magisterio de la Iglesia también acerca de las relaciones entre teología y filosofía, y en general entre ciencias humanas, ciencias naturales, filosofía y teología. Y cada una tiene su papel desde una perspectiva relacional, que nos ayuda también en recuperar algunas categorías antiguas, como por ejemplo la ancillaridad, ¿no? Que no es servitud, sino es jugar su propio papel dentro de una perspectiva de relación, ¿no? Y puede ser muy útil también en las relaciones con fronteras abiertas, ¿no? Entre teología y filosofía. Y por ejemplo, pensar como filósofo en la ancillaridad de la filosofía, que es como, lo podemos decir aquí pensando también en la perspectiva de Rielo, ¿no? Como la relación entre Jesús y la Virgen María, donde la Virgen María es la humilde ancilla, sierva, pero es también madre, ¿no? Y lo dice también en el final la Fides et Ratio. Puede ser una clave muy interesante. Con respecto a la pregunta, claro, es el tema de siempre, ¿no?
Yo creo que lo fundamental es no demonizar la clase magistral sin más, ¿no? También es cierto que la clase magistral tiene sentido dependiendo de los niveles, ¿vale? Yo diría dos cosas. La primera es que la clase magistral es perfectamente defendible siempre y cuando tenga en cuenta que los estudiantes tienen que aprender contenidos y a su vez evaluar contenidos, ¿vale? De manera que en la educación, en el aprendizaje, esos dos momentos son importantes. Pero junto a esos dos momentos, en el medio, tiene que haber dos cosas también que me parece que son interesantes y que son cuestión del profesor. Tiene que haber una actitud y tiene que haber una disposición. De manera que si unimos las cuatro cosas, contenidos, actitud, disposición y evaluación, creo que tendremos un poco el sentido de una clase magistral que tampoco tiene por qué ser puro didactismo ni pura educación bancaria, sino que por lo que se refiere fundamentalmente a la ética, pues fundamentalmente es transmitir una dimensión de apertura, porque todo lo que tiene que ver con lo humano nos interesa. Y por consiguiente, en ese sentido, pues hay contenidos que es imprescindible saber para manejar, incluso en términos conceptuales, ¿no? Y eso es un poco lo que te digo, ¿no? Contenidos, actitud, disposición y evaluación. Que es un poco, y cuidar el tema de la evaluación. Yo creo que eso sí que es importante, cómo se evalúa, etcétera, ¿no? Pues contestando también brevemente, si efectivamente yo creo que ha pecado, digamos, el conocimiento de una versión muy intelectualizada. Nos hemos centrado, el conocimiento lo hemos identificado casi solo con lo intelectual, con la inteligencia. Como Fernando Rielo parte de un concepto mucho más amplio de conocimiento, como ese sabor sabroso, dialogal de nuestro espíritu que se hace consciente de la presencia de Dios en nosotros, pues se difracta y se proyecta en todas nuestras facultades, no solo en la inteligencia, también en la voluntad, también en la libertad, adquiriendo un conocimiento muy sabroso. Y eso, claro que se puede llevar y se debe llevar a la educación, porque como muy bien están apuntando todos mis compañeros, tanto desde el hacer filosofía como de proyectarlo en la educación, interdisciplinariedad o en la educación de la enseñanza, está presente siempre también ese vínculo con los alumnos y ese vínculo con lo que uno contempla de la realidad de manera unitiva, no solamente de manera objetiva, conceptual y por tanto educación bancaria. Una clase magistral no se tiene por qué dar solo en ese ámbito de educación intelectualizada. Se tiene que dar con toda la vida y con toda la transmisión del amor que nos habita en esa luz para captar la realidad y para captar la situación de nuestros educandos y unirnos a ellos y hacerles personas y no solamente receptores de información. Pues esta sería mi respuesta. Pues no sé, si os parece alguna pregunta urgente. Sí. Thank you. I'm sorry for not speaking Spanish, but I have a question, as I was deeply interested in your lectures. My question is very practical. It's not even a question, but it's coming for help. Practical help is to do it together, around common values, common processes, and practical, everything that is practical linked to this. Started Theologia about 15 years ago. Was deeply interested. I am postgraduate in Strasbourg University, and I would like to engage a thesis on ethics in organizations. And I discovered that everybody wanted to work in his own field. That is to say, theologians on the one side, they don't know anything about industry or organizations. Philosophers do not want to work on theology. And as far as people linked to organizations, they don't know anything about theology. I proposed 3 project management sessions. And they said no, because everybody wanted to keep their own field of knowledge. And I think there is something surprising, at least,
Because when I was in industry, people asked me whether Christ was a project manager. How is it that within university, people do not work like this? And in Strasbourg, we are a university in theology. How is it? Can you do something for it? Can you do it? Because lectures are one thing. Practical training is something else. Can you do something for it? Because, you know, we could keep lecturing, but time has come to do something practical. I'm sorry for not speaking Spanish. No. I tried in English, but thank you. Thank you very much. I think that it's a common experience that is very difficult to work together and also to think together. Because, but here we try to give also perspectives that can also give meaning to our daily work. So I think that it's important not to be discouraged, but to try to do all our best. I think that, for example, in the text that we have spoken about, there are many possibilities also to try to look for concrete opportunities, no? And that also required us to engage personally, no, in this kind of style of life, no, to for example, that we always is something that come with our eye, no, and sometimes we can say that come before our eye. And so yes, I have not the concrete answer, but I think that we all together we can try to do our best in this style of cooperation, of reciprocal collaboration. Thus, you don't want me to feel too desperate. Is that it? Con respecto a la pregunta, un par de cosas, ¿no? La primera cosa es que, indudablemente, plantear, bueno, quizás sería bueno comenzar diciendo que sería bueno que la teología estuviera integrada en el currículum normal de las universidades civiles, no vendría nada mal. De esa manera, pues tendríamos una posibilidad de diálogo, que a mí me parece que es interesante, y de diálogo práctico, ¿vale? Yo creo que le combina a la teología en primer lugar y también a la filosofía y a otras ciencias, ¿no? De manera que encontrar ese elemento sería importante, ¿no? Porque podríamos dialogar sobre muchas cosas que quedan pendientes y tal, que quedan aisladas, ¿no? Y tal. Y la integración respecto de esa cuestión, a mí me parece, bueno, en primer lugar, felicitarnos porque, por lo que sea, el gobierno ha sido sensible y ha aumentado las horas de filosofía en media, que lo cual es importante. ¿Y por qué? Porque también la filosofía ha salido a la calle. La filosofía ha salido a la calle. Y hemos dado clases en las calles y en las plazas, etc., ¿no? Porque entonces la función práctica de la filosofía es muy interesante, ¿no? Como modo de integración de los individuos en la propia sociedad, en las organizaciones, ¿no? Y a mí me parece que ese es un elemento importante, sobre todo a través de la ética y después, lógicamente, de la ética de la antropología metafísica, etc. Pero primero la cuestión esa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una contribución interesante desde esos aspectos para que no quede un poco cortado, porque si no parece que la mística no tiene nada que ver con lo humano no tiene nada que ver con la neuroeducación, la educación no tiene nada que ver con un amuno no tiene nada que ver con la realidad. De manera que estaríamos un poco en ese puzzle de cosas que no se pueden articular. Y esto es una especie como de cubo, hay que intentar articularlo y por lo siguiente desde ahí traducir la dimensión práctica de la filosofía al calle y por lo siguiente exportarla desde diversas perspectivas para que la maduración de los estudiantes y en general de la gente pueda incorporarse a una dimensión cívica que es fundamental. Es un poco lo que se me ocurre. Pues muchísimas gracias a todos por su interés y paciencia.